Hola, bienvenidos a Hermanos en la Discapacidad. Un placer recibirte en este tu programa donde encontrarás un lugar para la reflexión en temas de discapacidad. Cierra tus ojos y respira. Adelante. Este es tu espacio aquí en el 106.1 de FM Violeta Radio. Quedamos con nuestra conductora Norma Maldonado. Imagina Production. Buenas tardes a toda nuestra audiencia de Hermanos en la Discapacidad. Pues soy Marina Burgos, a nombre de Norma Maldonado, que esta vez no nos puede acompañar, pero por un asunto de nuestra misma asociación. Pero le mandamos saludos, estamos aquí presentes en nuestro programa de Hermanos en la Discapacidad con un tema súper interesante. Yo creo que a todos nos interesa y nos va a gustar. Pues empezamos. Saludamos. Adelante, Anita. Buenas tardes a todos. Anita, no te escuchaste, pero bueno, damos la bienvenida a toda nuestra audiencia del 106.1 de FM Violeta Radio, todos los que nos escuchan en nuestros sitios de radio de Facebook Live y flujosmazorca.org.mx. Damos la bienvenida a todos. Aquí estamos pendientes para cualquier duda o aclaración del tema. Comentario. Adelante, Anita, saludamos. Sí, bueno, sí, buenas tardes a todos. Esperamos que si les guste, como dijo nuestra compañera Marina, que nos guste y que sea interesante. De hecho, es muy interesante. Entonces, aquí vamos a estar atentos a sus comentarios, preguntas, y esperamos que sean muchas porque está muy interesante. Adelante, Marina. Gracias, Anita. Bueno, pues vamos a empezar por presentar a nuestro invitado. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Él es el doctor Eduardo Guzmán Delgado. Eduardo es nutriólogo por la Universidad del Valle de México. Hizo un máster en Fisiología Integrativa en la Universidad de Barcelona, España, y es entrenador personal certificado por la NSCA. Capacita profesionales de la salud para prescribir ejercicio físico y atiende consulta privada, combinando la alimentación con ejercicio físico en sus pacientes. Experiencia en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, en el área de hospitalización, atención y recepción de personas que se internaban para su cirugía bariátrica por obesidad mórbida. Pues ese es nuestro tema de hoy, obesidad mórbida, una causa de discapacidad. Pues bienvenido, doctor. Solamente quiero que nos saludes y ahorita te hacemos algunas preguntas. Muchas gracias. Ok, muchas gracias Marina y Ana por la invitación. También gracias a Norma por haberme contactado. Estoy muy contento de estar con ustedes. Gracias, doctor. Pues para empezar, doctor, ¿qué es la obesidad mórbida? Muy bien, bueno, pues justo es el tema. A poco va ganando mucha relevancia. La obesidad en sí es una acumulación excesiva de grasa corporal. Esto se mide por medio de un índice, que es el índice de masa corporal, y esta es simplemente una relación del peso con la estatura de una persona. Hay ciertos rangos y grados de sobrepeso y obesidad a partir de ciertos números de índice de masa corporal, y para poder hablar de una obesidad mórbida, pues es que se han superado los límites de obesidad y se han llegado a un índice de masa corporal mayor a 40. Esto se mide, por ejemplo, 40 kilogramos sobre metro cuadrado, es la medición, y pues esto es una condición que trae mucho deterioro a otros órganos. Así. Ok, doctor. ¿Y hasta dónde puede llegar una persona a subir de peso? O sea, yo para mí tengo la duda de
¿Esto es mortal, doctor? ¿Puede ser mortal? Ok, híjole, es complicado. Teóricamente, cuando nosotros, digamos, comemos, ingerimos energía de los alimentos. Y esa energía son calorías que entran y cada persona tiene que tener un balance entre la energía que ingresa a su cuerpo y la energía que utiliza durante el día. Nosotros utilizamos energía para todo, desde, por ejemplo, la digestión, para estudiar, para movernos, para hacer ejercicio. Todas esas actividades que hacemos gastan energía. Cuando comemos en exceso, eh, hay, por ejemplo, ácidos grasos, hay grasa que no se puede ya guardar, por ejemplo, en el músculo o en el hígado. Y entonces esa grasa tiene que almacenarse, está circulando en la sangre y se tiene que almacenar. Y el órgano encargado de almacenar esa grasa es justamente el tejido graso. Y con la noticia o mala noticia de que teóricamente este órgano que se encarga de almacenar la grasa corporal puede crecer de forma infinita porque no hay ningún mecanismo que detenga su crecimiento. Y es por eso que hemos visto personas, por ejemplo, que llegan a pesar 300, 400 kilos o más de 500 kilos, como por ejemplo el caso que fue muy mediático en su momento de un mexicano que llegó a pesar 597 kilos, Manuel Uribe, que ha fallecido, de hecho, en 2007 más o menos. Entonces, más o menos son los pesos que se podrían llegar a alcanzar en dado caso de que no se hiciera nada, digamos, para detener el aumento de peso. Sí, doctor, gracias. Doctor, obviamente, pues con estos niveles de peso se puede llegar a una discapacidad, ¿no? Sí, La- por supuesto que se puede llegar a una discapacidad. Em, digamos que es relativamente difícil saber a qué nivel se podría, digamos, con cuánto peso va a tener una discapacidad. Lo que sí podríamos decir es que el músculo determina mucho en qué momento vamos a tener una discapacidad. Porque cuando hay, digamos, sobrepeso, se pierde masa muscular y esa es una de las razones por las cuales se llega a una discapacidad. Doctor, ¿y qué discapacidad se adquiriría con la obesidad mórbida? ¿El no poder moverte por el mismo peso, yo supongo, o alguna otra? Sí, de hecho, en esta condición que llamamos obesidad sarcopénica, que es cuando el músculo, este tejido que se contrae y nos permite movernos, se pierde, como mencionaba, disminuye su tamaño porque está siendo sustituido, digámoslo así, por la grasa corporal. Entonces, al perder este tejido que está inserto en los huesos y genera la tensión y por lo tanto el movimiento, pues podemos perder la capacidad de generar la fuerza para movernos. Entonces estamos perdiendo esta capacidad funcional, que de hecho es la capacidad de hacer actividades de la vida diaria, como por ejemplo levantarnos, caminar, bañarnos, vestirnos, amarrarnos las agujetas, etcétera. Entonces, de ese modo es como se va perdiendo la función que tenemos y, por ejemplo, a los cuántos kilos se puede llegar a una discapacidad, pues como decía, es difícil saberlo, pero una persona que vive con obesidad mórbida y empieza a fortalecer los músculos, estaría protegiendo su salud metabólica y estaría aparte mejorando su capacidad funcional. Doctor, ¿cómo se llega a la obesidad mórbida? ¿Es algo que influye en, o sea, mi voluntad? O sea, por ejemplo, yo que digo, bueno, ya estoy subiendo mucho de peso, ya no quiero subir más, voy a cuidarme. ¿O es algo que mi organismo lo hace solo? O sea, ¿yo lo adquiero o me lo busco? ¿O cómo podría yo preguntar sin que eso es lo que se me ocurre para entenderme? ¿Yo lo Sí, adquiero o lo busco?
o lo busco. Híjole, es una pregunta difícil que aún los profesionales de la salud seguimos investigando. Lo que se conoce es que es multifactorial, como la obesidad, digamos simple, sin llegar al nivel de obesidad mórbida. Hay factores, desde factores genéticos, hay factores medioambientales, hay factores emocionales. El llegar a una obesidad y una obesidad de más nivel es mucho más complejo que únicamente comer en exceso. Tiene mucho que ver también, por ejemplo, el ambiente en el que se vive. Por decir, si tú le preguntar a un psicólogo, te va a decir que tiene que ver con una decisión propia, ¿no? Pues yo decido hasta dónde comer o no. Y si le preguntas, por ejemplo, a una persona que hace salud pública, pues te podría decir que es parte de un ambiente que le hemos llamado así, ambiente obesogénico, en donde constantemente estamos expuestos y expuestas a mensajes publicitarios de alimentos ultraprocesados, alimentos muy altos, densos en energía. Estamos en un ambiente en donde nos movemos poco porque digamos, las nuevas tecnologías así lo han hecho, nos han facilitado la vida, lo cual es algo bueno, pero también han hecho que nuestro estilo de vida haya cambiado y ahora, por ejemplo, en vez de salir a cazar un mamut, pues ya el mamut llega y está en nuestro refrigerador. Solamente hay que abrir el refri, ahí están todo lo que tendríamos que salir a recolectar, a trepar árboles, ¿no? Como en la antigüedad, pues es todo eso ha hecho que nuestro gasto de energía disminuya. Sin embargo, la ingesta de alimentos, pues ha sido muy, muy fácil de conseguir alimentos muy densos con la misma industrialización. Entonces, también hay factores como, por ejemplo, una falta de conocimientos, la necesidad de educar a las personas sobre lo que sería una alimentación correcta. Todos esos factores han influido. Entonces, podría decirte que es algo que una persona busca, ¿sí? Pero también es algo que una persona adquiere sin que sea voluntario, simplemente por vivir en el ambiente en donde vivimos con estas características que te cuento. Gracias, Eduardo. Hace ratito nos mencionabas que la grasa se acumula en determinadas partes del cuerpo. ¿De qué depende eso? Por ejemplo, algunas personas acumulan en el vientre, otras en los brazos, otras Sí. en las piernas, algunas en acá. ¿De qué depende el acumulamiento de grasa en las distintas partes del cuerpo? Sí, esta condición depende sobre todo en factores genéticos y también en factores corporales del tipo de corporalidad. Hay algunas clasificaciones del tipo de cuerpos que se tienen, por ejemplo, ectomorfo, mesomorfo. Entonces, de eso depende. También depende del género. Por ejemplo, mujeres acumulan o tienden a acumular mayor grasa en el área de las caderas, por ejemplo, y los hombres tendemos a acumular mayor grasa en la zona central, en el abdomen. Eso sí, la ubicación de la grasa, eso es lo que genera el riesgo metabólico. Hay algo muy interesante que quiero contarles. El problema de la obesidad no es tanto el peso, digamos, hablando en problemas de salud metabólica y cardiovascular, no es tanto el peso de la báscula, sino en dónde está ubicada esa grasa. Porque la grasa que está a nivel central es la que da más riesgo metabólico a padecer enfermedades. Incluso también hay grasa que se infiltra en el músculo y hay grasa en el corazón que traería otros problemas. Y si lo queremos ver como un número en la báscula, entonces ahí sí vamos a partir de la discapacidad. Ahí sí entonces es donde le daríamos mayor relevancia a la discapacidad. De hecho, es algo que me preguntan muy seguido cuando mis pacientes llegan a consulta. ¿Cómo pueden hacer para, digamos, disminuir la grasa, digamos, el típico gordito ¿no? del centro o el brazo? Muchas personas
y me quieren decir que su grasa en los brazos quisieran reducirla. Y en realidad es algo que es difícil de controlar, simplemente cuando se empieza un tratamiento con alimentación, con ejercicio, se pierde peso corporal, se pierde grasa corporal y puede ser que el último lugar en donde la genética dicta, pues puede ser a nivel central. Y entonces lo que hay que hacer es únicamente continuar, tener paciencia, mucha paciencia y continuar con los buenos hábitos para que a ese último rincón que haya faltado de disminuir grasa corporal se pueda disminuir. Gracias, Eduardo. Fíjate que estaba yo pensando y viendo, bueno, yo he visto en el Cablevisión este canal de Hell, los kilos Ujú. mortales, ¿no? Bueno, Sí. son personas de Estados Unidos. Ujú. Yo aquí en México, la verdad es que no, bueno, no conozco a nadie con obesidad mórbida. Tal vez hay personas que nos están escuchando que tengan eso. Pero ¿qué prevalencia hay de la obesidad mórbida en México? Ok, hay datos recientes porque de hecho el año pasado, 2020, la Secretaría de Salud, en conjunto con el Instituto Nacional de Salud Pública, hicieron un trabajo donde en plena pandemia y le llamaron En Salud Continua. Y así acordaron, me parece, a hacer este trabajo y continuarlo cada año para fortalecer también los datos nacionales. Entonces, a nivel nacional, el porcentaje de adultos de 20 años y más con sobrepeso y obesidad fue de 74.1%, que de hecho este dato ya es mayor a lo que se tenía, por ejemplo, en 2012. De ese 74%, 3.7% correspondería a obesidad mórbida. Y un dato que sobresale es que la prevalencia está mucho más cargada hacia las mujeres, quienes padecen el doble de prevalencia comparado con los hombres. Por ejemplo, en mujeres, si lo vemos por género, la prevalencia en mujeres es de 4.9% y en los hombres es 2.4%. O sea, estamos hablando del Mm, doble. Y esto tiene que ver mucho con factores sociales, con factores de seguridad alimentaria, con factores laborales, de igualdad de género, con muchos factores los cuales se podrían abordar hasta para otra charla, pero sí son los datos que, digamos que si yo te digo 3.7% podría parecer poco, pero si nosotros traspolamos, porque esta es una muestra, pero si traspolamos las cifras a nivel nacional, estamos hablando de cientos de miles de personas que padecen esta condición, si no es que millones de personas que viven en nuestro país que tienen esta condición. sí, doctor, muchas gracias. Doctor, perdón, Marina. Adelante, adelante. ¿Tiene algo que ver esta doble prevalencia en mujeres con cuestiones hormonales? Que tenemos diferente sistema hormonal, hombres y mujeres. Híjole, Ana, ha tocado un punto clave, porque sí, dentro de estos factores entran pues las diferencias biológicas entre los géneros y una de ellas es, sí, factores hormonales. Incluso el mismo hecho, por decir, de hormonas clave que nos diferencian, pues son, por ejemplo, la testosterona. En mujeres hay testosterona, pero en mucho menor nivel. Y la testosterona, por ejemplo, facilita que haya mayor síntesis de músculo, mayor generación de masa muscular. Y el músculo es un tejido que es activo, es metabólicamente activo. Como mencioné, está inserto en los huesos y eso hace que nos movamos. Pero de 15 años para acá, ahora sabemos que el músculo tiene una función endocrina y eso quiere decir que el músculo libera hormonas que se comunican con órganos, que por ejemplo el tejido graso, el hígado, con el mismo músculo en una función autócrina. Y todas esas funciones son clave para la salud. Entonces también, si pensamos, por ejemplo, en mujeres que están en la posmenopausia, han tenido un rush hormonal, un cambio hormonal
en donde han perdido, por ejemplo, la protección que daba el estrógeno y la progesterona, han perdido esa protección y tienen cambios biológicos, como por ejemplo la disminución en la densidad mineral, en la de los huesos, la pérdida del contenido óseo, y también la pérdida del tejido muscular. Entonces, todo esto son factores que se dan cuenta que van sumando al riesgo que tiene una persona de subir de peso, una mujer, por ejemplo, y también el riesgo que se tiene a una enfermedad metabólica. Por eso también si vemos estadísticas sobre diabetes, sobre otras enfermedades, también en las mujeres vamos a encontrar que es mayor la prevalencia. Doctor, muchas gracias. ¿Con qué molestias vive en su día a día una persona con obesidad mórbida? Sí, es un cuadro, híjole, complicado, difícil para una persona que tiene esta condición. Tiene molestias desde, por ejemplo, dificultad para respirar, ya que pues el aumento de grasa a nivel central hace que el diafragma pues se eleve porque hay un espacio literal, el diafragma que es el músculo que separa la cavidad del tórax con el abdomen, es un músculo respiratorio. Y a la hora de respirar, por ejemplo, al meter aire a los pulmones, cuando respiramos, el diafragma se aplana, este músculo se aplana al contraerse y eso hace que la cavidad del tórax se expanda y pueda ingresar el aire a los pulmones. Pero entonces con la obesidad, pues como decía, el diafragma se eleva, disminuyendo la capacidad de los pulmones de ingresar aire. Por lo tanto, nos encontramos con, por ejemplo, una respiración más lenta, hay sensación como de ahogo en general. Si vemos problemas relacionados con el mismo peso, pues hay dolor de espalda, porque, claro, hay un peso que la espalda tiene que soportar. Entonces, los músculos, por ejemplo, erectores espinales, están todo el tiempo trabajando para mantener la postura y también eso es una carga para la columna vertebral, por eso estos dolores. Dolores de articulaciones, en donde muy comúnmente vemos dolores, por ejemplo, de rodillas, y eso, por ejemplo, ese tipo de dolores también son dolores discapacitantes que reducen la movilidad de una persona. Tenemos también fatiga, una fatiga constante, que tiene que ver, por ejemplo, con la necesidad de cargar con este peso en exceso. Entonces, y si nosotros, fíjense, ya había mencionado que hay una pérdida de masa muscular, pero también hay una necesidad de cargar un peso corporal. Entonces, al perder este tejido que se contrae y que genera fuerza y movimiento, pues hay una fatiga exacerbada. Y esto hay que sumarle otra complicación muy difícil, que son problemas del sueño, en lo que se ha llamado apnea del sueño. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ahí estuve haciendo algunas prácticas y ahí hay una área tal cual de trastornos del sueño que tiene que ver con la apnea respiratoria. Entonces, si sumamos este hecho de no haber descansado bien con la fatiga que se tendría, pues entonces tenemos un cuadro clínico con estas características. No, pues es muy complicado. O sea, imagínate, bueno, yo imagino, nosotras somos personas con discapacidad. Entonces, imagina, bueno, yo estoy excedida de peso, doctor. O sea, nuestra situación es muy complicado. Entonces, es lo que comentábamos hace ratito. O sea, si estamos sentadas en una silla todo el día, tenemos la posibilidad de llegar a a esos kilos, ¿no? A ese saltito de sobrepeso a obesidad. Porque, ¿en qué diferenció el sobrepeso y la obesidad mórbida, doctor? ¿Cómo lo...? Ok, ¿cómo se diferencia? De hecho, la diferencia es realmente burda porque es mínimamente un número en este cálculo de cuánto peso tengo para mi estatura. Entonces es muy burda esta diferencia, porque incluso los problemas metabólicos empiezan a llegar desde el mismo
sobrepeso sin necesidad de llegar a la obesidad, aunque es cierto que la imposibilidad de moverse pues llega a números más altos en este índice. ¿Qué es lo que, digamos, sí hay efectivamente un cierto riesgo más alto de llegar a aumentar la grasa corporal por el hecho de estar, por ejemplo, en una silla o estar en un estado de postración en una cama? El simple hecho de tener una disminución en la movilidad significa que nuestro gasto energético es menor, si nuestro gasto disminuye, y por lo tanto es más fácil tener un exceso de calorías por la ingesta. Entonces, por esa parte tienes toda la razón, si hay un riesgo ahí latente, pero la noticia es que sí se puede aumentar el gasto energético, aún con limitaciones en la movilidad, porque si nosotros activamos esa masa muscular puede mandar estas señales con estas hormonas que comenté, que produce el músculo, pueden enviarse estas señales para que haya utilización de grasas, de ácidos grasos que han sido acumulados, y esto se hace con ejercicio físico. Digamos que personas que viven con una discapacidad podrían pensar, bueno, ¿y cómo voy a hacer ejercicio físico en esta condición? Pues lo que se hace, y es algo de alta especialidad, es que nosotros tendríamos que valorar y evaluar qué movimientos son los que se pueden realizar. Por ejemplo, si la limitación de movilidad se da en el tren inferior, ¿no? En las piernas, pues entonces queda todo un tren superior a partir del abdomen hacia arriba, el cual se puede movilizar desde los músculos del abdomen, ¿no? Como el recto abdominal, los músculos laterales, ¿no? Oblicuos, los músculos de todo el tren superior, por ejemplo, pectorales, la espalda, los brazos, ¿no? El hombro, todos estos grupos musculares. De hecho, justo dos de los grupos más grandes musculares, que serían el pectoral y la espalda, están en el tren superior. Y activarlos, con que se activen esos grupos más grandes musculares, es suficiente para lanzar mensajes químicos para que estos ácidos grasos, esta grasa acumulada, se pueda utilizar como energía, se pueda utilizar y reducir entonces de manera corporal. Ahora, los ejercicios tienen que ser programados. Aquí me gustaría hacer una diferencia entre la actividad física, que sería, por ejemplo, el hecho de tender la ropa, pues estaríamos moviendo los brazos, teniendo la ropa, el hecho de planchar, el hecho de limpiar un vidrio, todas esas son actividades físicas. Generan un gasto energético porque cuesta moverse, pero esa diferencia contraria con el ejercicio físico es que el ejercicio físico es programado y tiene un objetivo, se periodiza, se planea. Y entonces nosotros podemos planear respecto a los movimientos que se pueden hacer, podemos planear que sea un entrenamiento estructurado que pueda llevar a adaptaciones nuevas, ¿no? Por ejemplo, por aquí tengo yo una pesa. Entonces, si pensamos en ejercicios que se pueden hacer subiendo los brazos, ¿no? Por ejemplo, ejercicios con ligas o ejercicios con diferentes cosas, seguro que se pueden trabajar estos grupos musculares. Qué interesante, doctor. Fíjate que nunca había yo escuchado eso. O sea, que te tienes que programar para que vaya siendo una rutina, ¿no? Es como una rutina. No es lo mismo lavar un plato o unos vidrios, como dices tú, de repente a hacer una rutina diaria. Sí, súper interesante, doctor. Doctor, bueno, la última pregunta antes de irnos al corte. En el caso de una cuadriplegia, bueno, te pregunto porque pues todas las personas la mayoría que estamos aquí, pues somos discapacitados. En un caso de una cuadriplegia, ¿qué se podría hacer para hacer estos movimientos? ¿Podrían ser con movimientos asistidos? Sí, sí, 100%. Hay formas de estimular a la masa muscular. Los movimientos asistidos son una forma.
De eso también depende cómo responde la persona. Hay personas que pueden tener una respuesta mínima ante estímulos o sin estímulos. Incluso hay, digamos, técnicas que esto ya tiene que ver con fisioterapia, con una rehabilitación más especializada, donde por medio de corrientes eléctricas se estimulan a los músculos. Entonces estas corrientes generan pequeñas contracciones, estimulando de esa forma a los músculos. Digamos, en un caso de una cuadriplegia donde hay una movilización mínima, mínima, mínima y una respuesta casi de cero a estímulos, sería la forma, mediante estimulación por corrientes, y eso lo hace una persona especializada en eso, una persona de rehabilitación, un licenciado en fisioterapia que hace este trabajo. Fuera de ahí, pues, estimulaciones, como te decía, asistidas, y si hay un mínimo movimiento de respuesta, sí se puede pensar en movimientos ya programados. Ok, Una, pues una, vamos. Sí, Anita, adelante y una vamos al pregunta. corte. Sí. Doctor, en alguna ocasión yo estuve como paciente de nutrición del Instituto Nacional de Nutrición y mi hermana me regaló uno de esos aparatos que son vibratorios. Tú no tienes que hacer nada, te sientas o pones tus piernas ahí, el aparato vibra. Y yo pregunté en nutrición y me dijeron que estaban haciendo un estudio para saber si esos aparatos son efectivos o no. Sí. ¿Tienes alguna noticia de este estudio? ¿Se realizó o no se realizó? Sí, de hecho, hay no solo por el instituto, sino otras organizaciones lo han hecho. Me imagino que es este aparato donde pones las piernas y empieza a vibrar. La verdad es que hay poca diferencia en cuanto a producción de masa muscular, hay muy poca. Y lo que sí es que, por ejemplo, una persona que se pone de pie en aparatos similares puede tener un riesgo, cierto riesgo por la misma vibración por ejemplo, desprendimiento de retina, y también si tiene un marcapasos, esos serían las contraindicaciones. Si tiene un marcapasos, también puede tener un riesgo a movilizar este aparato. Entonces son cosas de cuidado, y en realidad creo que los beneficios que se han visto son limitados. Pues muchas gracias, doctor, por tu respuesta. Y ahora vamos a leer algunos comentarios y saludos. Nos están viendo Rocío Moreno, Aya Ortopedia, Alberto Hernández, Gumercinda Ontiveros nos manda saludos a todos. Saludos, Gume. Alberto Hernández también nos manda saludos, principalmente al invitado. Rocío Moreno, gracias, doctor Eduardo Guzmán, Marina y Anita. Saludos y muchas gracias por darnos tan buen tema. Gadit Méndez también nos manda saludos. Chuy Moreno nos dice, estoy escuchando gordura mórfida, es mórbida. Ok. Gadit Méndez, hola, buenas tardes, saludos cordiales a todos en el panel. Gaby nos está viendo, Gaby Caloca, nos manda saludos a todos, saludos Gaby. Mari López, buenas tardes, Mari. Gadit Méndez, gracias por toda la información que nos están proporcionando el doctor Guzmán. Aya Ortopedia, muy buen tema y muy importante, aparte de muy difícil para las personas ya con obesidad mórbida. No lo aceptan y no escuchan que tienen problemas, aunque les digas. Continúan comiendo porque es una adicción a la comida. Blanca Estela, interesante tema. Saludos, saludos Marina, Anita, lo están haciendo excelente. Gracias, Gadit. Gris nos pregunta si nos puedes dar consultas, doctor. Saludos a todos, excelente tema.
Silvia Ontiveros, saludos a todos. Por lo pronto es todo. Son todos los saludos que tenemos. Vamos a ir a un corte musical. Hoy vamos a escuchar a una cantante, Joe Dratana, con una melodía, Notas de Luna. Escogí para mí la alegría de vivir y sembrando flores, cantando al viento renací. Sonriendo voy, soñando estoy y abrazando a todos mis amigos soy feliz. Mi voz al viento, mi alma al tiempo y las notas de la luna me acompañarán. Mi voz al viento, mi alma al tiempo y las notas de la luna me acompañarán. Y el corazón azul brillante es, y el rojo fuego ardiente de mi ser le ha recordado a la voz interior que el camino siempre es el amor. Mi voz al viento, mi alma al tiempo y las notas de la luna me acompañarán. Mi voz al viento, mi alma al tiempo y las notas de la luna me acompañarán. Y el corazón azul brillante es, y el rojo fuego ardiente de mi ser le ha recordado a la voz interior que el camino siempre es el amor, siempre es el amor, siempre es el amor, siempre es el amor, el amor, el amor, 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 amor. Gracias, pues gracias por el corte, Violeta, por esta rolita que acabamos de escuchar. Pues seguimos con las preguntas, Lalo. Lalo, si me permites decirte Lalo. Este, ¿Puede padecer una persona obesidad y al mismo tiempo estar desnutrida? Hola, bueno, pues ya regresamos del corte, muchas gracias. Pues fíjate que sí, la respuesta rápida es que sí, se puede estar desnutrido o desnutrida. Lo que sucede aquí es que una persona puede comer en exceso y poder pensar que se cubre relativamente y hasta se excede con su requerimiento diario de energía. Este requerimiento diario de energía depende de varios factores como la estatura, la edad, el peso corporal, desde luego, la actividad física que una persona tiene. Pero a pesar de comer en exceso, no hay nada que asegure, nada asegura
que lo que se está comiendo es rico en vitaminas, en minerales, en fibra, en grasas esenciales. Entonces, sí, se puede tener lo que se ha llamado una desnutrición cualitativa, porque justo es exceso en cantidad, pero en calidad la alimentación está siendo deficiente. Y eso sucede mucho, por ejemplo, cuando hay un alto consumo de alimentos ultraprocesados que pueden tener, si bien, pues exceso de calorías, exceso de sodio, de grasas saturadas, de, digamos, de varias situaciones, pero a pesar de eso, ser deficientes en nutrimentos. De hecho, por ejemplo, cuando vemos que un producto ultraprocesado está adicionado, ya ven que ahora ponen adicionado con 20 vitaminas y minerales. Pues eso es algo, por ejemplo, de que la nueva norma ha cambiado y ahora ya no sé, digamos, el simple hecho de ver que un alimento está adicionado ya nos dice que ese mismo alimento tiene deficiencias. Entonces ya no le diríamos alimento, hay que decirle producto, porque ni siquiera sería alimento, sería un producto industrializado. Entonces esa es la razón por la que una persona que come en exceso, aún así puede tener desnutrición. Sí, claro, pues la comida. Así es. Ujú. Sí, doctor. Doctor, mm, ¿qué nos recomienda nosotros que estamos sentados todo el tiempo en la silla de ruedas para algún ejercicio? Bueno, por lo pronto yo tengo problemas porque no me muevo, obviamente vejiga aprieta intestino y tenemos siempre problemas con los intestinos, ¿no? Entonces, Sí. también nos recomienda, yo tengo una cuadriplegia pero incompleta, ¿no? Sí muevo los brazos y la mano un poco, sí me levanto, porque sí me puedo levantar, la Ujú. espasticidad me hace que me levante, me puedo poner de pie, pero no Ok, aguanto mucho, no puedo dar un paso. Pero hay veces que me siento tan pesada, doctor, que mis brazos no me aguantan. Pero es por lo mismo, o sea, por estar sentada todo el tiempo. ¿Qué claro. ejercicios podemos hacer así pues aunque sea nada más así empíricamente, ya después nos pondremos Ujú, en contacto con usted ujú. para una consulta en su consultorio o en línea, no sé cómo las pueda dar. Ok, ¿Qué nos recomienda? ok, por la parte de la movilidad, justo lo que haríamos, por ejemplo, les voy a contar cómo sería el análisis para saber qué ejercicios, digamos, hay algo que se llama selección de ejercicios. Y esta selección donde tú piensas, bueno, ¿qué ejercicio específico, qué movimiento podría ayudarle a mi paciente? Tiene que ver con un principio del entrenamiento que le llamamos principio de especificidad. Y eso, así como dice de específico, especificidad de específico, quiere decir entonces que nosotros evaluamos la necesidad de la persona. Por ejemplo, al momento de intentar ponernos de pie, y por decir, tenemos una silla que tiene un respaldo, obviamente, y tiene las descansabrazos. Entonces, si nosotros nos imaginamos el movimiento natural que requeriríamos para ponernos de pie, pues significa poner los brazos sobre los descansabrazos y hacer, por ejemplo, una extensión, que sería la extensión del codo y la extensión del hombro. Entonces, simplemente, por ejemplo, el pensar este tipo de movimientos, decimos, ok, tengo que fortalecer el tren superior, los brazos, la extensión del codo y el hombro. Entonces, en eso yo puedo aislar ese movimiento y pensar en movimientos repetitivos que hagan que se supere un umbral. Eso es súper importante, esto del umbral, porque es el punto a partir de donde este ejercicio empieza a tener efectos y adaptaciones. Entonces, si yo pienso en ese movimiento, puedo hacer, por ejemplo, déjame agarrar una pesita por acá. Puedo pensar en una extensión de codo, ¿no? Que estoy en la silla y simplemente hago esta extensión de codo y estoy fortaleciendo el grupo muscular
el mismo grupo muscular que me haría levantarme de una silla con el apoyo de los brazos. Entonces, es justo así como nosotros con este principio de especificidad vemos, a ver, cuál es la necesidad de movimiento que se tiene y qué músculos están involucrados en ese movimiento. Una vez que lo sabemos, pues hay que fortalecer estos músculos con estos movimientos, ¿sí? Entonces, es justo así como se va haciendo. Uno puede pensar en diferentes movimientos, desde la extensión de codo, ¿no? Ya sea, yo tengo aquí una pesa pequeñita, pero obviamente se pueden utilizar pesos que se tienen en casa, botellas, etcétera. Se puede empezar en esta misma extensión, en una flexión del codo, que fortalecería el grupo de los bíceps, en unos press de hombros, por ejemplo, fortalecerían los grupos de hombro. Entonces, ubicando el movimiento y el grupo muscular que está involucrado, es conforme tú puedes buscar el ejercicio que fortalece y te ayuda en tu vida diaria, ¿no? Por la parte, por ejemplo, de la cuestión intestinal, pues fíjate, Marina, que el movimiento del músculo del intestino, digamos, ese movimiento es autónomo, es independiente de lo que nosotros podamos hacer. Está regido por este sistema nervioso que es independiente, autónomo, y tiene movimientos así que se llaman de peristalsis, son movimientos rítmicos que hacen que el intestino funcione de manera rítmica, y ese movimiento facilita que el movimiento de la comida que se ha digerido pueda avanzar a lo largo del tracto gastrointestinal hasta eliminarse. Entonces, este movimiento, a pesar de que es autónomo, tiene ayudas de los músculos que nosotros tenemos alrededor. Entonces, por eso, por ejemplo, en una persona que tiene estreñimiento, se le recomienda que aumente su movilidad, que aumente su actividad física, porque estos movimientos de los músculos del recto abdominal, del abdomen, ayudan al movimiento de peristalsis del intestino para que avance la comida que se ha digerido. Entonces, en casos en donde hay movimiento muy limitado, se tiene que buscar cuál es el movimiento a nivel central que puede ayudar a este movimiento del intestino. Desde movimientos, por ejemplo, como rotaciones en el mismo lugar, una rotación interna, ¿no? Rotaciones así, laterales, hasta buscar si es posible hacer flexiones, ¿no? Flexiones del recto abdominal, una flexión, ¿sí? Hasta estirar, por ejemplo, hacia atrás, hasta movimientos laterales, por ejemplo, hago un movimiento como si quisiera alcanzar, digamos, el piso, como si fuera a recoger una bolsa, por ejemplo. Esos son flexiones laterales. Entonces, todos estos movimientos, los resumo, flexiones laterales y rotaciones y flexiones hacia el frente. Esos tres movimientos involucran entonces la musculatura del centro del abdomen, lo que han llamado, y a mí no me gusta este término, pero es el core. Esos músculos que rodean al abdomen son los que con su contracción ayudan a la digestión, porque aplastan el tubo digestivo. Entonces, con la activación de estos grupos musculares es como se podría facilitar la digestión. En conjunto, por supuesto, hay que decirlo, en conjunto con una alimentación que tenga unas características de ser suficiente en hidratación, si para esto hay recomendaciones muy puntuales de hidratación, de agua simple, por supuesto, y una alimentación rica en fibra, sobre todo en fibra soluble, porque es la fibra que ayuda y le da consistencia a las heces y le da esa facilidad de tránsito. Y esta fibra soluble la podemos encontrar, por ejemplo, en frutas, en verduras, la cáscara de la papa, por ejemplo, el arroz integral, el arroz salvaje. Por supuesto que el arroz simple no va a traer fibra. Lo encontramos en el maíz, en el amaranto, en los frijoles, en todos estos granos que tenemos, con los que tuvimos la fortuna de nacer en este país, que tiene todos estos granos
nativos que nos dan nuestra identidad alimentaria, pues esos granos son los que hay que comer para tener la fibra que necesitamos. Gracias, Eduardo. Bueno, como dices tú, tiene que ser esto personalizado. ¿Nos podrías compartir tu número de teléfono para poder sacar una cita o tu correo? Sí, claro que sí, pueden enviarme WhatsApp, es más fácil, al 55 21 53 37 47. Les repito, 55 21 53 37 47. Ahí pueden escribir, pueden mencionar que han escuchado esta charla y de ahí podríamos programar una sesión. Y también, si lo prefieren, por correo electrónico, es con las iniciales EGD, de mi nombre, egd.nutri88@gmail.com. Así, egd.nutri88@gmail.com. Y ahí con mucho gusto, si tienen dudas, si quieren información sobre algún tema, algún artículo, algún tema que les haya interesado, puedo enviarlo. Y igual, ahí estamos en contacto. Gracias, doctor. De hecho, están apareciendo en pantalla sus datos para poder tener alguna consulta en particular. Pues yo creo, se nos está yendo bien rápido el programa, como siempre, pero yo me quedo con duditas de la obesidad mórbida. Doctor, ¿qué complicaciones se pueden tener? ¿Qué riesgos mortales se pueden tener con la obesidad mórbida? Ok, las complicaciones de esta condición llegan a varios órganos. Por ejemplo, hay una mayor carga para el riñón que tiene que compensar la alta demanda metabólica, pero en este ajuste pues hay un daño renal a la larga. Otros órganos metabólicos afectados son el hígado y el páncreas, por ejemplo. Entonces hay un riesgo altísimo de desarrollar diabetes tipo 2 o bien hígado graso. Y ese hígado graso puede progresar a cirrosis y de ahí a un cáncer de hígado, lo que sería un hepatocarcinoma. Y hablando de cáncer, también hay un alto riesgo de desarrollar cáncer de colon, por ejemplo. Ahora, en cuanto al área cardiovascular, hablamos de que el corazón tiene una carga importante, porque a mayor volumen corporal, pues la fuerza de contracción del corazón tiene que ser mayor para mandar esa sangre a todo el resto del cuerpo. Entonces, eso hace que el corazón crezca, trayendo también riesgos importantes de infarto. Y los vasos sanguíneos, por ejemplo, las arterias, se endurecen, aumentando entonces la presión arterial y también se vuelven más vulnerables a taparse, por ejemplo, por este exceso de ácidos grasos que hay, pues se pueden llegar a tapar estas arterias, dándonos un proceso de arteriosclerosis. Entonces, son principalmente los órganos y sistemas que pudieran estar con una complicación de enfermedades crónicas. Doctor, ya por último, y bueno, y quiero comprometerte de una vez a volverte a invitar al programa porque la verdad es que explicaste clarísimo y me permito otra vez invitarte para darle continuidad a este programa porque nos quedaron muchas preguntas en el aire, pero de verdad que no hay ni cómo interrumpirte porque explicas tan claro que no hay ni cómo, no hay lugar. Entonces, doctor, por último, y bueno, ¿cómo se trata la obesidad mórbida? Ok, bueno, el tratamiento es una cuestión de alta especialidad, hay que decirlo, debe ser multidisciplinario. Es decir, que varias disciplinas se integren, por ejemplo, donde haya profesionales de la medicina, hay especialistas, por ejemplo, digamos, de endocrinología, medicina interna, donde haya profesionales de la nutrición que hayan estudiado la carrera de nutrición, incluso de preferencia que se hayan podido especializar. Psicología, que haya profesionales y especialistas del entrenamiento. No les voy a mentir, son especialidades que hacen falta en el país. Desafortunadamente,
es difícil también que acudiendo a la consulta médica o nutricional o psicológica por sí sola se pueda tener un éxito. Entonces, ¿cómo se atiende? Así, con muchas disciplinas y con un alto nivel de especialidad. Ahora, los tratamientos, si tú le preguntas a un cirujano, pues te va a decir que con una cirugía bariátrica, la cual pues es verdad que tiene los mayores índices, por ejemplo, de éxito a largo plazo, de retención, digamos, del peso, ¿no? Que se ha logrado disminuir. También con la cirugía bariátrica se ha visto que se anula, por ejemplo, el proceso de la diabetes también por cuestiones hormonales que se dan en el intestino, en la cirugía misma. Sin embargo, no es la mejor manera y tampoco es la forma más que tiene más acceso a la población, porque cuesta y porque no hay muchos lugares donde se haga esto de manera especializada. Entonces, el otro tratamiento de elección son cambios en los hábitos, la alimentación y el ejercicio físico, o sea, cambiar el estilo de vida totalmente con ayuda de estos mismos profesionales integrados. Entonces, con ejercicio de alimentación, terapia médica y psicológica, es como se puede tratar la obesidad mórbida. Decirle a la audiencia que es una condición que sí tiene solución, sí hay regreso, es posible para que mantengan el ánimo y la esperanza en que si tienen esta condición, sí hay solución, pero hay que ocuparse mucho, hay que tener la decisión propia de acudir y hay que ir a un lugar donde haya todo esto que digo, y solo así es como podríamos solucionar. Doctor, por último, ahora sí ya por último, lo prometo, porque ya tenemos poquitos minutos. La Sí. obesidad también mórbida afecta al entorno familiar. En tu experiencia, ¿qué es lo que conoces tú de ello? Ok, en cuanto al entorno familiar, pues resulta una carga, es un reto tener un familiar que vive con obesidad mórbida por el mismo hecho de que pues probablemente ha tenido una condición discapacitante, requiere compromiso del entorno que rodea a la persona, desde amigos y familiares. Resulta también es una carga tanto emocional, ¿no? De tener la fuerza para solidarizarse y la empatía también, la empatía. Y también la solidaridad, me refiero a, por ejemplo, el hecho de alimentarse en familia, pues involucra de que la familia come junta. Entonces, si tenemos una mesa en donde hay productos ultraprocesados, productos que han hecho que esa persona haya llegado a ese problema, pues entonces tenemos ahí una falta de solidaridad. Y también, pues hay una cierta carga económica por gastos que podrían salir derivados de la misma discapacidad, por ejemplo, la compra de sillas de ruedas especializadas, más grandes, la compra de implementos para la movilidad de la persona en la misma casa, una cama, todas esas cuestiones cuestan, consultas médicas, nutricionales cuestan. Entonces son cargas importantes para los cuales personalmente pienso que debería de hacer yo es una tarea para el Estado de un programa integral que pueda ofrecer ayuda, incluso hasta buscar en ayuda internacional para buscar un programa sólido que pueda atender todas estas cuestiones que menciono. Entonces sí, y mencionar también que la familia es un pilar en el tratamiento de esta condición. Entonces es un pilar en distintas formas, desde emocional hasta, como mencionaba, de solidaridad. Sí, claro, porque si nos sentamos en la mesa y todos están comiendo chatarra y yo no puedo comer eso, pues claro que se antoja, ¿no? Claro, Entonces, sí, o sea, empezando por esas cuestiones tan simples. Y sí. como, sí, pues ya nos despedimos. Muchas gracias, doctor Eduardo Guzmán. Muchas gracias, Anita. Nos despedimos en este momento. Nos despedimos, Anita, por favor. Un placer, gracias. Ay.
Pues muchas gracias a todos, nuestra audiencia, especialmente al doctor Eduardo Guzmán. Muchas gracias, doctor. Nos quitaste muchas dudas, pero tenemos otras. Y yo también reitero la invitación para un segundo programa. Pues agradecemos, como siempre, a nuestra querida Gloria Mendoza, a Maru Chávez, a Ceci Figueroa, por darnos este espacio en Violeta Radio. Y los esperamos el próximo miércoles, con otro interesante programa. Estamos seguras de eso. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta Bye. luego. Bye. Violeta Radio 106.1 FM presentó Hermanos en la Discapacidad. Muchas gracias por regalarte este momento para ti y tu reflexión. Te esperamos la siguiente semana aquí, en Hermanos en la Discapacidad, donde todos somos uno. Dimafia Production.